Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este proceso de sustentación de proyectos de tesis de la primera cohorte del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAF de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta primera sustentación vamos a rápidamente a mostrar cómo será la estructura de la sesión y luego daremos inicio formal a la misma. Lo primero que vamos a hacer es darle la palabra durante 30 minutos máximo a la estudiante Sonia Vargas. Ella expondrá el proceso de la tesis y en ese proceso responderá a algunas preguntas que hicieron los jurados en el proceso de evaluación. Luego habrá preguntas en la sesión de preguntas de los jurados a la estudiante y ella responderá a las preguntas. Una vez finalizada esta parte, los jurados se retirarán a una sala aparte para deliberar sobre el concepto final del proyecto de la tesis. Debemos aclarar que es el proyecto de la tesis para iniciar el proceso de investigación-creación de la tesis, todavía no es la tesis. Mientras los jurados deliberan, acá tendremos una conversación con preguntas que quizás lleguen de afuera de las personas que están mirando la transmisión y la tesista responderá a esas preguntas del público, digamos. Luego regresarán los jurados y se leerá el acta y enseguida se cerrará la sesión. Esa será la estructura. Entonces queremos agradecer a los jurados de este proyecto de tesis, a la doctora Marta Cabrera, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, al doctor Alex Schlenker, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, UASF, y al profesor, que es el jurado interno, al maestro Ricardo Lambuley, profesor del doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muchas gracias por todo el proceso de evaluación previa y por estar aquí en esta sesión. Entonces, vamos a dar la palabra durante 30 minutos enseguida a Sonia Vargas. Entonces, Sonia, tienes la palabra durante 30 minutos para exponer el proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a permitirme compartir pantalla para poder dar inicio a esta presentación. Espero que pueda verse bien. Quiero agradecer muchísimo a Pedro Pablo, maestro y director de mi proyecto de investigación-creación, y a cada una de las y los evaluadores, doctora Marta Cabrera, doctor Alex Schlenker, doctor Ricardo Lambuley. Estoy muy agradecida por sus lecturas atentas, rigurosas y sus generosos y honestos comentarios. En los últimos años ha sido creciente en el país, principalmente acá en Bogotá, diversas exhibiciones en torno del conflicto armado colombiano y principalmente de las víctimas de este. Entre ellas se han presentado retratos y se han presentado representaciones de la guerra, que han encuadrado principalmente rostros, gestos de dolor, cuerpos y situaciones de desplazamiento, el territorio afectado, animales, aquello no humano, entre muchas otras cosas. En estas exhibiciones también se han presentado objetos, ropas de las personas victimizadas, colchas, mantos u otro tipo de objetos realizados tanto por mujeres como por otros protagonistas de este conflicto, en el que también de nuevo se expone llanto y dolor. Las imágenes de la violencia y del dolor no son necesariamente nuevas en Colombia. Por el contrario, han circulado durante décadas en tanto prensa, televisión y otros medios de comunicación. Tampoco son nuevas las imágenes de la violencia que ocupan un lugar en museos o en espacios exhibitivos, puesto que tristemente contamos con una amplia historia del arte que la ha simbolizado durante años. Sin embargo, entre comillas, aquello nuevo, hoy es el trabajo del reconocimiento de las víctimas, de sus rostros, de sus voces y de sus relatos. Esto es lo que marca, creo yo, hoy un acento
que ha colocado en el centro su dolor. Y eso, por supuesto, tras la firma de los acuerdos de paz del 2016 y tras la ley de víctimas en el 2011, entre otros eventos estatales. He presenciado esta violencia de la guerra, por un lado, como espectadora principalmente, espectadora y citadina, pero también de otro lado, conociendo incluso de manera parcial las historias de mi propia familia, que por generaciones ha estado marcada por la violencia de este conflicto. Las experiencias dejadas por la violencia han pasado de ser un tema cotidiano y se han fijado en nuestro imaginario. Y ahora pasan a estar emplazadas en exposiciones y en exhibiciones, transformándose en un repertorio visual casi normalizado de este. Esta recurrente presentación y representación del dolor conlleva al mismo tiempo un irrefutable impacto visual por la intensidad del referente y la fuerza indicial de los objetos y un alto prestigio moral por los procesos de empatía que surgen de la contemplación del dolor de los demás. Ante esta situación, me pregunto, ¿qué se hace con el pasado recuperado cuando éste es llevado a las salas expositivas? En tanto espectadoras, espectadores, ¿cómo nos relacionamos con las simbolizaciones del pasado? ¿Qué hacemos con el dolor allí, presentado, representado y acumulado? La musealización de la memoria del conflicto armado colombiano expone y sobreexpone el dolor. Ante esto y como espectadora he sentido frustración, indignación, tristeza, miedo, entre otras cosas, y sin duda las exhibiciones movilizan emociones. Las inquietudes por la musealización de la memoria del conflicto armado surgen de mis propias emociones y de mis propias experiencias de orden crítico, de orden reflexivo y de intereses por la visualidad y por la memoria, que me conducen a cuestionamientos sobre por qué las víctimas son principalmente personas etnizadas, racializadas, generizadas, por cómo las imágenes de la violencia parecen repetirse siempre en el tiempo, y de ahí muchas de las imágenes que les comparto, como plantillas retrospectivas, como reciclajes visuales, por cómo ciertas emociones son compartidas por las personas o llegan a ser motor de acción colectiva, cómo se corporalizan y se espacializan las emociones en esos espacios exhibitivos, cómo se usan y qué hacen estas. Así surgen políticas de la memoria, políticas de la mirada, en procesos de la musealización de la memoria del conflicto armado en Colombia. Un proyecto de investigación-creación cuya intención es interrogar los modos de producción de la memoria del conflicto armado en Colombia desde la visualidad, es decir, desde el campo expandido de las imágenes y desde los actos del ver. En el caso específico de 3 exhibiciones que pueden ver aquí en pantalla. El testigo Memorias del conflicto armado en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado, que ya no se encuentra en este momento exhibida. Fragmentos, espacio de arte y memoria, que está permanente por lo menos por unos muchos años. Y la sala Memoria y Nación del Museo Nacional de Colombia. Escogí estas exhibiciones porque se consideran emblemáticas en el país, por la alta acogida que han tenido en medios, por las altas audiencias que han tenido, por ser representativas hoy. En estas exhibiciones se imbrincan discursos visuales, verbales, representaciones, imágenes e imaginarios, miradas, actos del ver, espacialidad, subjetividad, corporalidad y poder, entre otras. A través de ella me interesa explorar y producir conocimiento sensible en torno de las instituciones, los regímenes visuales, el lugar de la audiencia, entre otros, aportando el entendimiento de cómo se normalizan determinadas construcciones de lo social por vía de la visualidad. Estas son algunas imágenes de los espacios que muchos de ustedes seguramente ya conocen. Yo quiero en este momento compartir algunos retos de esta investigación-creación. Y esos retos los he traducido a manera de cuestionamientos o de preguntas. ¿Cómo buscar o cómo hacer otros abordajes posibles a la memoria del conflicto colombiano
que no siguieran la corriente dominante centrada principalmente en análisis de obras o de obras de arte del conflicto armado, y cómo no reproducir discursos en torno del poder del arte, lo indecible, cómo proponer formas diferentes del hacer, más allá de las disciplinas tradicionales y de metodologías tradicionales, cómo buscar otros abordajes posibles que se aparten de las buenas intenciones de dar voz o dar visibilidad a las víctimas del conflicto, en mi caso por las complejidades epistemológicas, ontológicas y políticas que esto significa. Buenas intenciones, por supuesto, que han sido adelantadas por distintas prácticas artísticas, prácticas museográficas y prácticas de apoyo psicosocial, entre otras, talleres y demás, orientados hacia las víctimas desde distintas instituciones estatales donde resuenan nociones como resiliencia, trauma, reconciliación. ¿Cómo no repetir estos ecos que producen y reproducen hoy las nociones de resiliencia, reconciliación, etcétera? Mi intención no es para nada señalar si estos enfoques son buenos o malos, adecuados o inadecuados, sino dar cuenta de que se han venido estableciendo o de alguna manera sedimentando como posturas cuasi hegemónicas sobre la construcción de la memoria, incluso también sobre el lugar del arte en el discurso jurídico que le ha otorgado el marco de elegibilidad del proceso de reparación simbólica en Colombia, un lugar que parece hoy casi que incuestionable. Entonces, ¿cómo trabajar desde apuestas críticas sin que éstas sean leídas o entendidas como cuestionamientos a las personas victimizadas por el conflicto? O sin que esto sea entendido como señalamientos valorativos a las y los artistas, a las curadores, a las y los museógrafos o a sus prácticas. Ante estos retos, y siendo coherente con mi propio bagaje personal académico y el acumulado que tengo, decido proponer devolver la mirada y poner de relieve a quien mira, bajo la siguiente pregunta orientadora. ¿Cuáles son los efectos que producen y los afectos que movilizan las prácticas de musealización de la memoria del conflicto interno colombiano? Con esta pregunta estoy intentando cuestionar o poner de relieve las maneras como esas prácticas afectan los objetos de la memoria al ser exhibidos, sean estos fotografías o tejidos, entre otros, cómo se imbrincan las clasificaciones de género, raza, etnia, etcétera, cómo afectan a las espectadoras y espectadores, qué tipos de relatos colectivos hacen posibles estas prácticas, qué afectos movilizan. En términos generales, también indago por la posible existencia de una política estatal colonial, que ahondaré un poco más adelante, de administración de la memoria y del olvido en Colombia, que tiene un régimen de producción de lo sensible, vía la visualidad, para el funcionamiento de las emociones y de su relación con la memoria. Quiero pasar a compartirles un poco mi lugar de enunciación y los enfoques que hacen posibles o que movilizan esta investigación-creación. La entrada a esta apuesta de investigación-creación es posible y va a la par de la construcción de un lugar de enunciación, que no es un lugar estable, que es un lugar en proceso, y es un lugar siempre de proceso reflexivo. Dicho proceso involucra una cierta conciencia, unos intereses, una perspectiva, por supuesto un reconocimiento de mi propia condición como mujer citadina, con los privilegios que puedo tener y con una historia de vida marcada por una cantidad de experiencias, pero también busco poner en cuestión desde este lugar la construcción epistémica colonial de sujeto-objeto del conocimiento. Para ello parto del reconocimiento de mi propia condición colonial y el lugar de mi propia mirada como investigadora. Para esa construcción de este lugar de enunciación, yo acudo a los campos culturalistas y feministas, de los cuales me siento muy arraigada, y son dos posturas o dos actitudes que a mí me son muy allegadas, muy apreciadas y seguramente también muy útiles. La primera de ellas es la especulación paranoica, entendida como una provocación crítica, contextual, y la segunda es la actitud de aguafiestas, por no seguir esa senda adecuada o esa corriente principal e ir en contravía de esta para imaginar desviaciones como posibilidad de transformación. Digamos que desde estas actitudes políticas le apuesto a la configuración de un lugar propio
de enunciación, que desemboca en una actitud crítica, y para mí esa actitud crítica es sumamente importante porque es el lugar de la sospecha y es un derecho. Es un derecho a interrogar las presunciones de verdad. Y al tiempo es un lugar desde el cual aportar a la intervención política, es decir, a politizar aquello que no está politizado. Quiero hablar un poco de mis enfoques. Esta investigación, creación, se sitúa, como ustedes ya saben, en el campo de los estudios artísticos y considera que crear e investigar están correlacionados. No pretendo hacer primero una investigación y luego una obra de arte, o una obra de arte para luego hacer una reflexión de esta, sino que para mí investigar, crear son correlacionados, ¿no? Se van tejiendo en los modos de hacer, en las maneras creativas del desarrollar metodologías, epistemologías y formas del pensar. Lo creativo no solamente es un resultado final de una obra de arte, repito, sino en una serie de construcciones y de apuestas críticas, epistémicas y demás. Entonces, desde estos estudios artísticos me alejo, por supuesto, de la noción canónica de arte occidental, moderna, colonial y de estética, que ha impuesto una forma hegemónica del mirar también, por supuesto, y también del sentir, así como una forma particular de contemplación para centrarse en otro tipo de situaciones, prácticas, mediaciones. En consecuencia, esta apuesta de investigación-creación que les presento hoy reclama estrategias de producción de conocimiento desde lo local, así como abordajes inter y transdisciplinarios de carácter fronterizo y en construcción permanente. Es por ello que estos estudios artísticos devienen para mí como el lugar idóneo para esta producción de conocimiento sensible y para el despliegue de mis apuestas. Entiendo aquí por conocimiento sensible una posibilidad de construir otras formas de hacer, otras formas de comprender, otras formas de estar. Otras formas posibles de construir, y voy a utilizar la metáfora, construir otras imágenes del mundo, otras construcciones de sentido, unas imágenes del mundo que trasciendan la imagen impuesta por la razón occidental, moderna, desde apuestas, espero yo, que no sean tradicionales y considerando formas del sentir a partir de la articulación inter y transdisciplinar, sin pensar que el sentir está opuesto a la razón, porque no creo en esa dupla y en esa división sentir-razón que también es moderna. Entonces, intrínseca a estos estudios visuales, diálogo con los estudios artísticos, diálogo con los estudios visuales. En tanto, estos me ayudan o me centran para marcar un acento crítico de las políticas de la mirada, de los regímenes visuales dominantes, de las representaciones, de las producciones de sentido, de las agendas que atraviesan las formas de circulación y de consumo. Es centrar aquí la pregunta de cómo se produce lo visto, así como las formas de visibilización, de ocultamiento, de cómo vemos lo que vemos. De otro lado, la perspectiva de colonial aportará a mi investigación visibilizar las dimensiones de la colonialidad que siento yo, que se mantienen vigentes y que se actualizan ciertas condiciones en estas exhibiciones en cuestión. En particular, espero que me ayuden a interrogar las maneras como en Colombia se ha construido un régimen escópico y representacional en torno al conflicto armado, a las víctimas, pero también al dolor. Y la mirada sobre este, que se encuentra ligado a prácticas y valores que, según intento rastrear, tienen su punto de partida en las formaciones mismas del colonialismo cultural y que hoy devienen como parte de agendas de producción hegemónica y de sentidos y de afectos sobre la memoria que los actualizan. Entonces, en general indago cómo estas exhibiciones, sus modos de exhibir, sus modos de construir una mirada, devienen como dispositivos coloniales que intervienen en esa producción de la memoria y de las emociones. Mi intención también es aportar a la construcción reflexiva y teórica desde nociones o desde apuestas, que espero empezar a desarrollar como la mirada moral, que es un término que quiero reflexionar alrededor de esto, y el régimen semiótico del dolor. De otro lado, la apuesta feminista, en mi caso como enfoque, aportará al estudio de las implicaciones de la clasificación género, raza, etnia, como una forma de dominación articulada a procesos coloniales que son vigentes hoy, incluso en las exhibiciones en cuestión y en estos relatos. En esta investigación yo dialogo con estos campos y propongo hacer una lectura o relectura de estas exposiciones
como tecnologías del género, siguiendo la apuesta de Teresa de Lauretis, para quien el género es un aparato semiótico, un sistema de representación que asigna significado, ya sea identidad, valor, prestigio, ubicación, dentro de una jerarquía, y que opera a su vez alrededor de la ideología y de la interpelación. En las exhibiciones citadas hay una marcada forma de representación de mujeres y de minorías como víctimas y de los hombres mayormente como victimarios. En este marco resulta interesante hacer una torsión también de ese concepto foráneo, y no solamente de este concepto, seguramente de otros que también utilizaré en mi tesis, del concepto de tecnología del género, para situarlo en un contexto como el colombiano y el latinoamericano, que se encuentra atravesado por raza, etnia, clase, los cuales responden y prolongan jerarquías del poder colonial, convirtiéndose en un patrón de poder histórico y naturalizado. A partir de estos lugares que he mencionado, de estos enfoques que les he mencionado, de estos intereses, he abierto un espacio por el debate de 5 ejes problemáticos o de 5 discusiones que pretendo involucrar en mi proyecto de investigación-creación, y son estos que ustedes ven aquí en pantalla: giro memorialista, musealización, régimen visual, colonialidad, imagen, memoria y subjetivación y afectos. Debo aclarar también que con todos estos ejes he intentado trazar un estado actual del conocimiento alrededor de la musealización de la memoria, su relación con la imagen y con los afectos, mediante un estudio amplio de antecedentes y referentes que dan cuenta de estos principales enfoques y posibles vacíos que espero yo poder aportar desde esta investigación. Parto del reconocimiento que, más que definiciones definitivas, estos ejes polémicos que presento aquí no son definiciones definitivas. En términos de García Canclini, serían definiciones operativas, provisionales o inseguras que nos permiten seguir pensando o seguir investigando. Muchos de estos trabajos que yo indagué transitan por más de un eje, o sea que se cruzan entre ellos, y esto da cuenta del carácter poroso que hay entre estos ejes. Este recorrido dará cuenta, digamos, de esos puntos de encuentro y de las investigaciones que se han realizado. También quiero aclarar que he ampliado las y los autores de esta revisión del estado del arte o de construcción de ejes problemáticos por sugerencia de las y los autores, de los evaluadores y jurados de esta tesis aquí presentes. He seguido cada una de sus recomendaciones y cada una de estas han sido incorporadas ya de manera previa en este proyecto. Sobre el giro memorialista, voy a referirme a cada uno de ellos de manera muy sintáctica. Es un fenómeno de carácter global, una necesidad y casi que hasta una obsesión por la recuperación del pasado y la forma de almacenamiento de esa memoria cultural. En mi trabajo intento indagar el contexto particularmente latinoamericano. Entonces, siguiendo los ajustes nombrados por los jurados y las jurados, incluí memorias realizadas en Centroamérica, especialmente de esa memoria fragmentada de las guerras del siglo XX, inicios del siglo XXI, en países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, así como la imposición de olvidos intencionados de la guerra y la revolución por parte de sectores políticos. Asimismo, acentué las experiencias de memoria realizadas en países como Brasil, Uruguay, Chile y Perú. En este segundo eje de musealización, entendemos acá la musealización de la memoria como una práctica que es cada vez más recurrente como una estrategia para visibilizar el pasado en espacios exhibitivos, confiriéndole a los objetos allí expuestos una carga simbólica particular mediante unos relatos y unas estrategias museográficas y curatoriales. Como parte también de esas sugerencias de las y los jurados, incluí trabajos realizados por Julie Laville, orientados por las relaciones personales de las audiencias con el conflicto, las cuales se ponen en tensión, en el caso particular del Museo Casa de la Memoria, en relación al relato museográfico sobre el conflicto armado cuando este es aún vigente. En este eje de régimen visual y colonialidad, exploro cómo en contextos latinoamericanos como el colombiano se ha construido un régimen escópico y representacional ligado a prácticas y valores de la tradición católica, que impacta a otros espectros culturales, históricos y epistémicos, entre otros, y como parte también de estas sugerencias de las y los jurados incluyeron trabajos sobre las políticas de la imagen y la espectacularización de la guerra, de la maestra Marta Cabrera aquí presente, así como los trabajos sobre audiencias,
desarrollados por David Morley desde esta apuesta sumamente interesante de estudios culturales para analizar procesos de recepción y construcción de sentido por parte de la audiencia, considerando las prácticas propias de quien investiga, porque quien investiga está haciendo una lectura de la lectura de otros. En cuanto a imagen y memoria, este eje propone reflexiones sobre el poder de la imagen, su impacto en la construcción de imaginarios, el dilema de la imagen y la saturación mediática, la aceleración tecnológica, la responsabilidad de la mirada, la iconocidad de la fotografía, el vínculo entre fotografía y memoria, memoria visual y visibilidad social, política cultural de la fotografía, la construcción mediática del fotoperiodista de guerra como héroe cultural y testigo. Como sugerencia de los y las jurados se incorporó a este eje otras investigaciones que abordan el mercado de las artes y la representación de la violencia, así como los procesos de producción y sus modos de exhibición, también trabajos de la maestra Marta Cabrera aquí presente. Y para cerrar este último eje de subjetivación y afectos, este eje abordo aquí estudios realizados en América Latina puntualmente, como un prisma interpretativo de la cultura y de la sociedad, y un enfoque particular en apuestas feministas que entienden los afectos como formas en las que operan las políticas culturales, constituyendo formas del sentir, a menudo inducidas, que impactan tanto las emociones como los cuerpos. Incorpora también aquí apuestas de los afectos relacionados a los estudios de memoria, así como los afectos en su relación a procesos de musealización. Bueno, ese es como un bagaje, simplemente no me interesa que lo lean paso por paso, es simplemente como un flashazo que ustedes pueden darse de las y los autores que componen, de la cantidad de autores, que es lo que pueden hacer de momento con la mirada rápida, que componen este estado de la cuestión o estado del arte de mis ejes problemáticos. Entonces, así, tras estas preguntas satelitales que les he expuesto, así como esta pregunta orientadora, y con los ejes problemáticos que acabo de exponer, planteo los siguientes objetivos de esta investigación-creación. Objetivo general: indagar mediante la investigación-creación los efectos y retos que como políticas afectivas pueden producir y movilizar determinadas prácticas oficiales de musealización de la memoria del conflicto interno colombiano en 3 casos paradigmáticos ya citados. Objetivos específicos: analizar los marcos de sentido presentes en la musealización de la memoria y su posible devenir en tecnologías del género, la raza y la clase que pueden reproducir y prolongar jerarquías coloniales del poder. Y aquí ustedes pueden conectar con lo que acabo de decir. Segundo, examinar cómo un régimen visual y colonial atraviesa las visualidades que construyen las formas de representar, presentar y mostrar las producciones hegemónicas de imágenes y memoria del conflicto. Tercero, indagar los procesos de subjetivación, centrados principalmente en empatía, en conmiseración, en las y los espectadores como estrategia de una política afectiva. Y cuarto, el cuarto objetivo específico fue modificado y por eso aparece aquí en rojito, también por algunos comentarios de las y los jurados que son bien interesantes. Originalmente, este objetivo señalaba, y lo voy a leer para que ustedes puedan sentir ese cambio: aportar elementos para la posible construcción de prácticas liberadoras de la memoria del pasado, el cual da una lectura bastante confusa y la noción de liberación seguramente aquí hacía ruido. Sin embargo, dicho objetivo ha sido cambiado por aportar elementos para la posible construcción de prácticas liberadoras de los afectos sobre la memoria del conflicto. Sin embargo, dicho objetivo, este cuarto objetivo, más que desnaturalizar y descomponer construcciones culturales en torno de las políticas afectivas, que es la tarea concreta del objetivo número 3, este objetivo 4 pretende apostarle al proyecto de colonial de liberación, teniendo en cuenta que ese es un doctorado con una vertiente y una apuesta de colonial. Y aquí la noción de liberación para la opción de colonial, la estoy entendiendo a partir de Miñolo, de Walter Miñolo, es una apuesta por la descolonización epistémica del ser, del saber. ¿Liberación de qué? Nos preguntaremos. Pienso que de las formas del control
presentes hoy sobre la construcción de conocimiento, sobre la subjetividad, sobre la corporalidad, que han estado vigentes desde la formación del mundo moderno colonial, liberación del conocimiento y de la formación de subjetividades que mantienen y naturalizan la colonialidad del poder. En ese sentido, el cuarto objetivo se plantea como una posible forma de incidencia con proyectos decoloniales, como una práctica política, como una forma de desprendimiento de las visiones moderno-coloniales patriarcales. Y con esto voy pasando a las formas del hacer propuestas en esta tesis, y seguramente ahorita que les cuento un poco de los avances que llevo de momento, pues puedo enfatizar en algunos de estas formas de hacer. Esta apuesta de investigación, creación, demanda forma del hacer que van más allá de la voluntad de verdad. Por eso le apuesto al proyecto político de descolonizar modos de hacer y propongo una serie de apuestas diversas, como por ejemplo la analítica decolonial, que al no ser una forma de descripción sistemática o lineal o historicista, mostrará la semiosis colonial de la musealización, es decir, las maneras como se producen enunciados que ocultan la colonialidad del poder en la musealización de la memoria, y que a su vez dicha analítica imbrique materialidad, espacialidad, corporalidad, prácticas, discursos, economías visuales, entre otras. Otra de mis apuestas es la genealogía desde una perspectiva decolonial y feminista, por supuesto, como una contrahistoria para avanzar en la comprensión de la emergencia de regímenes visuales coloniales vigentes hoy que atraviesan la visualidad sobre la memoria del conflicto. La cartografía afectiva o cartografía cognitiva centrada en los afectos, ¿no? Como una herramienta crítico-creativa que permite posicionar una epistemología de sus afectos en sus distintas relaciones de poder manifestadas en el cuerpo, la construcción del género, la raza, entre otras implicaciones coloniales. Y estarán presentes los ejercicios y metodologías combinadas propias de los estudios artísticos, como las mincas visuales del maestro Alex Schlenker aquí presente, ejercicios de soberanía visual de Miguel Rojas Sotelo, entre otros. Quiero contarles un poco los avances, y ya con esto voy preparándome para cerrar, que llevo en el momento. Llevamos un mes aproximadamente de clase. Esta presentación sé que es determinante para que mi proyecto pueda iniciar de manera formal. Sin embargo, en la motivación tan grande que tengo con este trabajo y el compromiso que siento con él, pues me he atrevido de manera, no sé si apresurada, a iniciar unas indagaciones, y establecí un contacto con el Museo Nacional, que a su vez regula o controla el espacio de fragmentos, espacio de memoria y arte, y logré conseguir con el Ministerio de Cultura una pasantía en estos dos espacios. Entonces, desde hace exactamente un mes estoy realizando una pasantía en el museo, y hasta la fecha la pasantía ha consistido en distintas visitas a este museo, a su centro de documentación, a conversaciones con el área educativa, con las mediadoras, con la parte educativa. He podido revisar tesis relacionadas con las salas y con estos espacios en cuestión. He realizado algunas entrevistas y conversaciones con curadores, con guías. He podido también hacer revisión de algunas bitácoras en las cuales la audiencia registra, mediante su escritura, las percepciones, opiniones, sentimientos, entre otros. Empecé a tejer una conversación a distancia, por supuesto, sobre el trabajo de audiencias con Julie Laville, y también conversaciones sobre el espacio de memoria, museos y mujeres con Catalina Delgado, que son personas que han trabajado también estos procesos en Colombia. Y en la actualidad estoy diseñando y trabajando, construyendo mis propias herramientas en este trabajo y acercamiento que yo tendré con estas audiencias, y para ello estoy cruzando, retomando esa caja de herramientas de las propuestas establecidas por David Morley, por Isabel Piper o Piper y por Julie Laville. Y estas estrategias pues estarán muy próximas a iniciar.
Bueno, estas son una ficha de las imágenes que les puse al inicio. Y como resultados esperados y algunos aportes que voy a mencionar los más relevantes del momento porque son varios, con esto ya cierro definitivamente. Uno de los resultados esperados que más le apuesto o que más me anima es que más allá de los productos académicos que pueda tener de charlas, conversatorios, la misma escritura de la tesis, un resultado esperado es que desde estas apuestas se posibiliten otras formas posibles del ver, otras experiencias de la mirada que superen esa relación ver-conocer que tenemos en la actualidad y que proponga otra forma de subjetivación política o que incida de alguna manera, de ahí mi apuesta de incidencia, que no se enmarquen necesariamente o que pongan en cuestión qué hay más allá de la conmiseración y de la empatía y que nos activen otras formas del ver o asumirnos y de experienciarnos con y en el mundo. Y uno de los aportes de esta tesis y de esta incidencia social y de estos resultados es, por supuesto, aportar al crecimiento y al posicionamiento de los estudios artísticos desde la apuesta particular, porque hay muchas formas de entender estudios artísticos o investigación-creación. Mi intención es aportar a este posicionamiento de estudios artísticos, a esta línea de estudios culturales de las artes, mediante esta exploración y producción de conocimiento sensible en torno de la visualidad y en la construcción de memorias del conflicto armado en Colombia, como una vía, por supuesto, para develar esas tecnologías y agendas de control que prolongan distintas dimensiones de la colonialidad hasta nuestros días. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Sonia. Entonces, damos la palabra a los jurados. No sé si para las preguntas y comentarios, creo que es prudente iniciar con la profesora Marta y luego sería Alex y enseguida Ricardo, si les parece bien. Entonces, profesora Marta. Muchas gracias, Pedro Pablo. Sonia, muchas gracias. Voy a retomar como algunos puntos que te había comentado en el concepto que tú conoces y de pronto como hacerte unas preguntas en torno a cosas que mencionaste ahorita en tu presentación, ¿no? Bueno, el primer punto que quería tocar es en torno a esta, digamos, como codificación visual recurrente de la violencia. Es decir, esa es como una condición que es bastante obvia, es bastante evidente, pero sí me parece que hay un poco nuestra labor como investigadoras de la imagen, o como nos queramos nombrar, tiene que haber mucha prudencia en torno a producir también narrativas o continuidades, digamos, demasiado fáciles entre formas de violencia. Lo que se parecen son las imágenes, pero digamos, es importante tener en cuenta que esta repetición de imágenes y de motivos no implica que se trate de la misma violencia pues, que transcurre a lo largo del tiempo. Eso, digamos que me parece muy problemático, un poco lo toca Gonzalo Sánchez, su libro sobre guerras y memoria, digamos sobre las dificultades de construir como un relato como muy terso, muy homogéneo en torno a la violencia. Además eso como, digamos que como narrativa nacional es pues, realmente espantoso, ¿no? Que es una violencia que no cesa y que parece que es siempre la misma. Entonces creo que parte de lo que estamos tratando de hacer acá es también como de romper como ese tipo de narrativas como tan tersas sobre o en torno pues a la, a la historia de nuestro país, ¿no?
Sobre, a ver, bueno, tienes también, es que tengo muchas notas, perdón, y muy desordenadas, sobre la cuestión de estos lugares que tú escogiste, el testigo, fragmentos y la sala Memoria y Nación. En general me parece que son unos lugares interesantes para hacer esta indagación que tú quieres. Pero creo que también hay que entenderlos, digamos, si estamos como siguiendo un poco pistas de estudios culturales, entender cada uno de estos lugares como profundamente contextuales, ¿no? Eh, Son tres lugares distintos que además, es decir, el único punto de convergencia que tienen allí es en su temática, pero que provienen pues a ver, ¿cómo decirlo? Como de negociaciones que son muy diferentes, ¿sí? El trabajo que hace Jesús Abad Colorado allí en el testigo, eh, digamos, se puede leer como en su intencionalidad, como, bueno, un poco un trabajo casi pedagógico, ¿no? De recopilación, pues, de un trabajo de fotoperiodismo, ¿no? Que además pues recorre, bueno, un periodo bastante largo de tiempo. El caso de fragmentos es otra cosa totalmente distinta, no solamente en el lenguaje, sino en otros tipos de intencionalidades, de circuitos por los que circula este tipo de trabajos. Eh, en términos de su discurso estético también es otra historia, ¿sí? Entonces, ahí y bueno, y la Sala Memoria y Nación, pues esto es un museo nacional con todo el peso y toda la historia, pues, de la institución museal que parece que tú conoces bien. Eh, pero sí creo que si estamos tomando pistas de los estudios culturales, las rutas por las que esos lugares toman forma deben estar como profundamente contextualizados, ¿no? Digamos, ahí se mueven cosas muy distintas en cada uno de esos tres sitios. Por cierto, creo que te lo había puesto en el concepto, pero me gustaría repetirlo, pero creo que uno de los lugares más interesantes que tiene el proyecto es cuando tú logras hacer unas articulaciones, ¿sí? Así sea, pues de pasada, obviamente entendemos que esto es solamente un proyecto y que también estás lanzando allí algunas cosas, pero donde se articulan afectos, espacios, corporalidades, pero también pues todas las relaciones de poder que existen en torno a estos lugares. Creo que ahí es donde están, es uno de los lugares más interesantes del proyecto y que pues yo espero que puedas desarrollar ya con el trabajo de tesis, ¿no? Y digo que es uno de los lugares más interesantes porque, digamos, para mí un poco en el centro de los estudios culturales, y bueno, esto se enmarca en una versión de estudios culturales particular, es cuando se logran hacer articulaciones que no son obvias, que no son las que conocemos, que son más bien impensadas y que apuntan como a llegar, digamos, como a otros lugares, a responder unas preguntas que no se han respondido antes, ¿no? O bueno, como dice Larry Grossberg, como a contar la mejor historia posible. Entonces creo que eso es interesante y eso, digamos, esta vía de la sospecha que nos mencionaste, pues como que sería muy bonito que lo enlazara en la elaboración de digamos, como de la sección de investigación-creación, que yo estoy de acuerdo contigo en que para nada es un trabajo de ilustración de lo que se ha escrito, ni, bueno, ¿sí? Sino pues un elemento que desea intervenir y pues llegar a otros lados, ¿no?
Sin embargo, pensando en todo esto, para mí esta mención de las prácticas liberadoras todavía me hace ruido, ¿no? Se los había puesto en el concepto, y pues sí quisiera como entender un poco hacia dónde va eso, ¿no? Porque suena muy bien, suena muy interesante, suena con mucha potencia, pero digamos que cómo llegar allí es lo que resulta como un poco más complicado y más retador, ¿no? Especialmente porque tiene, digamos, como que te digo, como un dejo, un dejo, perdón, em, como salvador, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado con eso. Disculpa. Entonces, posicionarte ahí como en qué es exactamente una práctica liberadora, a quién libera, de qué libera, cómo libera. Es decir, para mí creo que la clave es, digamos, dar con qué es lo que se está entendiendo allí. Además, tú tienes una parte allí que libera de los afectos sobre la memoria del conflicto, pero al mismo tiempo estamos reconociendo también que las formas como las audiencias o los espectadores disculpen, son afectadas, son variables, que dependen de unos lugares de enunciación particulares, que es digamos, esa ruta que tú estás emprendiendo al empezar con la lectura de David Morley, que por cierto debo decirte que es, digamos, como una figura pionera. Entonces los trabajos de audiencias también han cambiado mucho desde que Morley hizo esos trabajos, tal vez en los años 80, ¿no? La otra ruta que yo te sugería ahí, que es esta que sugiere John Durham Peters, es dejar de pensar un poco en audiencias o espectadores para pensar en modos de atestiguar, ¿no? Que están allí presentes, digamos, y en concreto en este tipo de imágenes que nos convocan acá. Entonces creo que Morley puede ser como un buen punto de partida, un buen lugar para comenzar, pero ciertamente necesita una actualización, ¿no? Es un pionero, pero pues, ha corrido mucha agua debajo del puente desde esos años de Birmingham. Y bueno, creo que esas son, digamos, como los comentarios que tengo por ahora. Muchas gracias. Seguimos con Alex y luego que Sonia responda como a los comentarios general de los tres, ¿no? Alex. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Sonia, por dejarme leer tu proyecto. Hay una ventana considerable entre la primera lectura y la presentación de hoy, ¿no? Y entonces, claro, hay unas preguntas que tengo que son más bien unas preguntas como muy desde mi propio accionar, ¿no? Yo digo, los proyectos de investigación siempre son unas propuestas de ruta, ¿no? Y en primera línea uno mira la viabilidad. Tendemos a proponernos la indagación del universo en 200 capítulos y entonces a partir de ahí uno va como volviéndolo concreto. Pienso que tu tesis tiene delimitado ese proyecto, tiene delimitado el volumen, tiene identificados unos objetos. Y hay unas preguntas que tengo como para acompañar esta nueva vuelta que le podrías dar de pronto en esta suerte de ritual de paso que implica esto. El uno es, y lo había dejado justo para la conversación de hoy, es la relación que pudieran tener estas memorias, por decirlo de alguna manera, analógicas con este estatuto digital de la contemporaneidad. Es decir, hay como una tendencia de los museos a nivel del mundo, sobre todo en pandemia se acrecentó,
de que parte de la colección esté online, de que el espectador asiste a proyecciones, pero indistintamente de esta interfaz que está surgiendo entre los museos y los receptáculos digitales, lo que está sucediendo es que las audiencias se están expresando básicamente en los ámbitos digitales. De hecho, los estudios de recepción, por ejemplo, sienten que es cada vez más complicado medir a las audiencias si éstas no están interactuando con las distintas posibilidades digitales, ¿no? Claro, yo veía las fotos de las exposiciones y decía cuánta gente se habrá hecho su autorretrato, su selfie en la sala, cuánta gente habrá hecho sus comentarios. Pero al mismo tiempo, un fenómeno que está surgiendo en toda América Latina, y lo vi hace poco cuando ya se acercaba la fecha, me puse a rastrear en Colombia, por ejemplo, en Facebook, hay un montón de grupos que están posteando fotos muy parecidas, no de esas exposiciones necesariamente, ¿no? Pero en todas estas tensiones, además, a partir de las distintas tensiones sociales que ha habido, hay como un montón de usuarios de redes sociales donde uno parecería que la memoria se habría trasladado del museo a esta suerte de, no quiero llamarles para museos, pero el término no deja de seducirme, en donde la gente empieza pues a tomar con sus celulares fotos de estas fotos viejas, porque el abuelo fue, el abuelo, la abuela, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me preguntaba qué lugar tenían estas humanidades digitales, estas nuevas rutas digitales en una exposición, en esta investigación, en donde ya una de las exposiciones, como tú habías mencionado al principio, ya no está, por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que alcanzaste a hacer un levantamiento, que alcanzas a hacer unos cortes. Entonces, claro, ese era un tema que no dejaba de llamarme la atención. La segunda, con la revisión hace pocos días de tu proyecto, yo de nuevo me preguntaba la dimensión de memoria nacional, ¿no? El apellido de lo nacional que aparece varias veces en la tesis, pero que se reconfigura en el caso latinoamericano y obviamente en el caso colombiano, como con cada suceso, ¿no? Es decir, lo nacional se reconfigura a partir de un suceso de violencia, pero de otra manera a partir de un partido de la selección y de otra manera a partir de un intercambio entre determinados. Es decir, lo nacional o el Estado-nación en su representación y lectura se vuelve como un tropo en disputa, ¿no? Entonces decía, claro, nuestra academia pide que la estudiante observe, analice y fije, porque se te pide una tesis escrita, pero al mismo tiempo el objeto de la memoria o la memoria misma es un objeto tan difícilmente asible, ¿no es cierto?, tan en permanente reinvención y mutación, que yo por momentos sentía que, por ejemplo, el corpus bibliográfico, que es un corpus, y de pronto sirve el comentario de la profesora Marta, en el sentido de que, claro, has señalado unos autores muy clásicos para entender la memoria, y me pregunto si no haría falta a lo mejor unas voces que actualmente están diciendo este es un tema muy complejo, ¿no? Si uno hace un corte temporal de lo que está pasando, ¿no? En estos momentos, ¿no? De cómo a partir de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, la memoria, etcétera, ¿no? Es decir, sí, estos autores, pero al mismo tiempo, y sin querer meterme en el territorio de Bauman, tengo mucha tensión con la liquidez baumaniana, pero al mismo tiempo creo que hay momentos donde esta imagen, esta metáfora de la liquidificación, sí, se diría así, este paso a lo líquido, aunque no me convence todo lo que él está proponiendo, por momentos siento que la metáfora de alguna manera tiene mucha potencia, ¿no? La memoria se vuelve líquida, las posibilidades de asir el objeto se vuelven líquido, mis voces referenciales, ¿no es cierto?, tengo unos autores que pudieron decir durante unos cuantos años y ahora de pronto uno dice, no, hay que tener cuidado porque es que se volvió todo de tal inmaterialidad, de tal condición efímera. Y entonces, ¿cuáles son las voces? Ese era como mi tercer apunte. Decía, claro, como compartimos unos intereses, Sonia, tú y yo, y compartimos unas rutas, yo decía, claro, estos también los conozco, y luego decía, uy, pero no es como un poco de gente que ya nos hemos como, que nos hemos inscrito en la duda de cómo
poder hacer este siguiente giro. Y con esto hablo como el cuarto comentario, es decir, creo que estamos ahora ante un momento que necesita de nuevo volver a articular un margen, ¿no? Un marco de cómo investigar ante una incertidumbre tan compleja, ante una realidad que se transforma a una velocidad indescriptible frente a unos procesos académicos que se han vuelto lentos. Como academia, ¿no es cierto?, nos toca reconocer que nos hemos vuelto como lentos en la reflexión, en la lectura, en la aprobación. Todo es muy lento en la universidad, ¿no? Casi como que esta conversación tenía que haber sido hace unos meses. Y entonces yo digo, ¿cómo uno conjuga estos tiempos para mantener como la vigencia, de la mirada crítica? Y el último comentario era si de pronto podías profundizar un poco. Me quedó más claro ahora con la presentación, pero al mismo tiempo sí tengo como la pregunta de, ¿no va a haber nada de creación material, Sonia, cuando nos reunamos la próxima vez? Como, ¿qué va a estar en las paredes? Porque, claro, lo que quiero decir es que las lecturas sobre estos ejercicios mnemotécnicos devienen tarde o temprano en otros ejercicios mnemotécnicos, ¿no? Y entonces digo, en algún momento habíamos hablado que había que ponerle unas contranarrativas, que había que interpelarlo. Y claro, no sé si una exposición como Memoria en Nación uno le puede poner un contrarrelato, además con los recursos que tiene una doctoranda que no tiene las posibilidades probablemente que tiene un espacio como el Museo Nacional. Entonces era como mi siguiente apunte, y creo que con eso, y me parece buena la propuesta de Pedro Pablo, que a lo mejor hagas una ronda respondiendo a estos comentarios ahora que viene el siguiente colega. Muchas gracias. Gracias, Alex. Entonces continuamos con Ricardo. Ricardo Lamboley, por favor. Ricardo. Hola, sí, disculpen aquí que se trabó este aparato. No, digamos, básicamente, pues mis comentarios están, como lo mencioné en el concepto, básicamente como en resaltar algunos de los aspectos que me han parecido bien interesantes del proyecto. Digamos, este tema de poder ir o desocultar, digamos, los modos en que el establecimiento también ha incorporado esta visión de la víctima y el victimario, y cómo alrededor de esta víctima y el victimario también finalmente el establecimiento termina construyendo una especie de cliché, una especie de estigma que es aprovechado, digamos, en estas narrativas visuales, en donde de alguna manera también se folclorizan estos modos, estas posturas que, digamos, sirven de alguna manera para esos propósitos de cooptación que el establecimiento ha hecho sobre el tema del dolor y la violencia. En esto me parece sumamente importante, como lo dije en el concepto, la idea de que Sonia pueda interrogar el lugar de la mirada, que es un tema muy importante, no solamente la discusión sobre el contenido de las imágenes y seguramente el contexto de las imágenes, sino poder también interrogar ese lugar de la mirada, el lugar del dispositivo y el lugar de la enunciación de ese dispositivo. Me parece que es sumamente importante. Creo que es muy oportuno el tema de que se pueda apoyar tanto del tema de los estudios culturales como una manera de poner en el centro de discusión estas relaciones de poder que se dan entre lo visual y, digamos, y el establecimiento en general, entre lo artístico, qué es lo que se considera artístico y qué no, la misma noción de fotografía que aparece revelando esas o expresando esos acontecimientos. Me parece que en ese sentido la apuesta que hace Sonia es una apuesta interesante. Estudios culturales con estudios visuales sobre el tema de los regímenes escópicos, que me parece también una alternativa y una manera de poder salir de las narrativas oficiales y las narrativas institucionales. Y de la misma manera, por supuesto, el tema del discurso de género y los aportes feministas me parece que hacen una complementación bien interesante
para poder presentar y dejar ver de alguna manera en este marco de lo decolonial cuáles son las apuestas que siguen estando ahí detrás, que ayudan o que siguen manteniendo de alguna manera una estructura colonial en ese modo de ver la violencia, en ese modo de ver, digamos, este tema tan complejo para nosotros como ha sido el conflicto colombiano durante los últimos, aquí está 60 años, pero podemos hablar básicamente desde el periodo republicano, los últimos 200 años, que han sido de violencia permanente de diferentes modos. Una inquietud que también quería plantear hoy y que ya la mencionó Alex, es un poco claro al final, tratando de desligarse, de descentrarse de estos modos de exhibición, de estas narrativas que acompañan estos modos de exhibición, es un poco cuál sería el resultante final, en el cual uno esperaría que pueda existir como también la escogencia de algunas imágenes, un ritual distinto al de la exhibición que permita tejer otro tipo de experiencia sensitiva alrededor de esto mismo, que sería la conversación sobre la expresión visual o sobre la imagen visual, pero puesto de otra manera es lo que todavía valdría la pena que de pronto Sonia conversara un poquito si ya ha construido, por supuesto en este momento, imágenes, proyectos, ideas sobre lo que podría ser finalmente esa manera alternativa de sacar el tema del dolor y de la violencia de esta idea de la musealización y de la exhibición como formas de contar o como formas de narrar el conflicto y la violencia en Colombia. Sería lo que yo quisiera como preguntar. Sonia. Bueno, muchas gracias, maestras, maestros. Comienzo con las respuestas para la profe Marta Cabrera. Siento que muchas de ellas no son necesariamente preguntas puntuales, sin embargo, las siento como unas alertas muy relevantes cuando nos habla de esa codificación visual que es creciente. Yo entiendo que esta codificación visual no puede leerse simplemente como una forma de iconicidad que está dando cuenta de una forma lineal o de un mismo conflicto, pero lo interesante de esa iconicidad de la imagen o de ciertas semióticas que se van creando alrededor de ciertas imágenes es precisamente cómo se intenta a veces reducir relatos, narrativas, conflictos o estructuras de poder a una imagen, porque sabemos que ante una imagen hay unos afectos o unos efectos esperados. Entonces yo creo que parte de rastrear esa iconicidad de las imágenes, o en términos de algunos autores como Iván Bonilla, de esa idea de plantillas, es precisamente develar las distancias que ciertas imágenes están creando con los contextos, con los relatos, con las situaciones concretas y con las estructuras ante todo que están haciendo posible que esas imágenes sean. ¿No? Porque aquí viene esta reflexión que nos ha lanzado ya Judith Butler desde hace varios años, porque reaccionamos ante las imágenes y a veces no reaccionamos, que no reaccionamos ante los contextos. Pareciera que ante la imagen hay una reacción o una afiliación distinta que ante el contexto. Entonces yo creo que es esa relación compleja, tensa, que se establece entre imagen y contexto, lo que quiero que en mi tesis haya abordado, y siento por supuesto que es muy bienvenido este comentario y una alerta, siento yo, a no necesariamente dejarme guiar o dejarme ir por esa iconografía o esa iconicidad de esa imagen como una forma plana de entender la historia y los conflictos. Cuando yo propongo esta noción de régimen semiótico del dolor, precisamente quiero poner esa tensión. Por un lado, cómo se presenta de manera tan firme o tan fiel el dolor, mientras que los contextos son tan cambiantes, tan variables y tan tensos. De otro lugar, esa otra alerta que siento tan sumamente importante de pensar estos lugares que yo he escogido para indagar en mi tesis como profundamente contextuales, no perder de vista que son meros espacios exhibitivos
no perder de vista y entenderlos como lugares donde hay unas intencionalidades y unos relatos, unas políticas y unas formas de intervención y interacciones muy particulares. Entender la diferencia del oficio, por ejemplo, estatal, que tiene encima el Museo Nacional o incluso fragmentos, a una exposición, como bien lo decía usted, maestra, como la de Jesús Abad Colorado, que es más de carácter pedagógico. Entonces, por supuesto, y voy a tratar de no perder esa contextualidad que se mueve, esas políticas, esas intenciones, intereses que hacen posibles que cada uno de estos espacios sean totalmente distintos, aunque en ellos, por supuesto, se imbrinque lo que yo señalo, afectos, espectadores, relaciones de poder, y hay ciertos elementos que parecieran convertirlos como espacios similares, pero sabemos que hay otras actuaciones que están alrededor de esto. Agradezco y me hace sentir muy, muy bien que este punto de los afectos, los espectadores, espectadoras y las relaciones de poder sea uno de los puntos que usted encuentre más interesante en mi tesis. Para mí también, digamos que es una de las principales apuestas, esa articulación de estas cosas que no son completamente obvias, como usted lo señalaba, llegar a otros lugares, y yo lo señalaba en mi presentación, casi siempre, y lo he corroborado un poco con la lectura que he hecho de las tesis. He leído las tesis que se han hecho alrededor, todas las tesis tienen muchas coincidencias, comienzan con discursos muy hegemónicos, con relatos muy dominantes. Yo espero no repetir ese relato y por eso quiero hacer la apuesta desde esas tesis, desde esa experiencia de quien mira. Y creo que esto espero darle un poco la vuelta a la manera como se está contando. Y sobre lo que usted señala de prácticas liberadoras, puedo decir que la entiendo porque yo también vengo de esos estudios culturales y usted pues tiene mucha más experiencia en el campo que yo, sin duda, y uno desde este campo tiene unas intenciones más de cuestionar, poner de relieve, desenmascarar, desestructurar. Y la idea de liberador que yo he entendido y que he empezado a incorporar, porque también para mí, ese es el punto al que voy, para mí es un reto, para mí es una apuesta que he incorporado y que he recibido aquí en el doctorado. Entiendo que esta apuesta liberadora no es en un carácter salvacionista, porque la apuesta de los estudios artísticos no es para nada no tiene para nada una mirada salvacionista. El centro serían, pienso yo, esas prácticas políticas, esas prácticas de desenganche, esas prácticas de incidencia que nos permitan cuestionar, politizar, pero transformar también. Y esta idea de la transformación para mí también es un reto, porque ¿de qué manera es posible generar unos desenganches en el ámbito en el que estoy proponiendo yo? Pues es algo que todavía, por supuesto, es una apuesta, y es una apuesta que intento desde ya poner en marcha, y no tengo en este momento la respuesta de cómo es que esto va a ser realmente factible, pero es algo en lo que empiezo a trabajar y pues veremos qué posibilidades pues va a dejar. De otro lado, entiendo lo que señala usted, esta variabilidad de las formas de ser afectados y afectadas por la audiencia en este nuevo ejercicio que voy a empezar ahora con el acompañamiento que haré a las visitas, incluso guiadas, pero también individuales, en mi rol como una audiencia, una observadora más en estos espacios, dar cuenta de esas formas variables, de esa agencia y de esa posibilidad que tiene la audiencia, de esa construcción de sentido en términos de Morley y, por ejemplo, de Peters, también esa noción del testigo y de esos modos de atestiguar, pues también es una ruta interesante. Y por supuesto que este estado de la cuestión es un ejercicio amplio, pero que sin duda se actualiza y cada vez más rápido, y tendré que seguir buscando y explorando más. Al tiempo que voy conociendo distintos trabajos de audiencias que se han realizado en el contexto colombiano, inclusive en esas mismas salas, por lo menos en la Memoria y Nación del Museo Nacional, se han hecho variados estudios de audiencias. Estudios de audiencias desde el ámbito museográfico, que conduce más a una producción de datos, sociodemográficos, de estudios de satisfacción,
Y creo que estos datos son interesantes en la medida que nos den indicios de cómo produce sentido la gente, ¿no? No solamente en el dato puro. Y también por eso trato a veces de desligarme, que me llamen estudios de audiencias, porque también lo que busco es otras formas posibles de saber cómo quienes estamos mirando somos afectados. Y con ello quiero pasar entonces a los comentarios del maestro Alex Schlenker. Me gusta lo que señala como esta viabilidad, que es posible y no hacerlo. Uno quiere hacerlo todo, pero obviamente en la marcha ya empezaré a ver que realmente es tan indispensable o que se me puede quedar por fuera. En este primer comentario que usted realiza acerca de esa memoria analógica y ese estadio digital o esa interfaz que también permite la pandemia, yo incluso, bueno, es que esta exposición del testigo tuvo un auge enorme, una cantidad de visitas grandes y fue una exposición que fue pensada para 2 meses y terminó más de año y medio expuesta. La gente pedía y la gente quería que se quedara de manera permanente, pero llegó la pandemia y yo alcancé a hacer una revisión de las bitácoras de la exposición, de estos libros donde la gente firma, dibuja, Es sumamente interesante, uno encuentra registros de cosas escritas desde el presidente Iván Duque hasta Timochenko, bueno, hay de todo y toda clase de registros, no para entenderlos como una verdad ontológica, pero sí para rastrear ciertas recurrencias, consensos, cosas que la gente a veces dice y resuenan. Hay cosas muy interesantes allí. Y de hecho yo le comentaba al maestro Pedro Pablo, que es el director de mi tesis, que una de las estrategias que voy a tomar, teniendo en cuenta que esta exhibición no está, voy a hacer un llamado, una convocatoria a personas que asistieron a esa exhibición, porque yo que fui muchas veces, cada vez que iba veía gente tomándose selfies en la exposición y tomando fotografías de las fotos. Y las fotos de Jesús Abad Colorado son así. De hecho, uno pone guerra en Colombia y lo primero que aparece en Google son fotografías de Jesús Abad Colorado, sin poner el nombre Jesús Abad Colorado. Entonces, este rastreo todavía no lo tengo completamente construido, le decía yo al maestro Pedro Pablo, pero me parece interesante esta convocatoria de la gente hacia dónde están encuadrando, disparando, qué se está llevando en ese ejercicio del mirar en el momento en el que está en esta exposición. ¿A qué está fotografiando? Si son fotografías que circulan todo el tiempo, hay también algo allí que me parece interesante para rastrear. Entonces, bueno, ese es un ejercicio que creo que se asemeja un poco o se acerca un poco a aquello de esas formas, de esas estrategias que podemos pensar en este ámbito de la interfaz y de esa memoria analógica también que se está creando. La gente tiende a tomarse muchas selfies en estos escenarios. En relación a otro punto que usted señala, de esta memoria nacional que se actualiza, que se reconfigura, que se diluye, que se vuelve líquida, que todo el tiempo está en esa construcción, porque el contexto mismo lo hace posible. Yo creo que es importante fijarse en qué es lo que en cuáles son esas recurrencias, en qué es lo que permanece entre esos discursos, cuáles son esas recurrencias, qué es aquello que está predominante, qué es aquello que sí está cambiando, si es que está cambiando algo, o nos está brindando una apariencia de cambio. Yo creo que podría de alguna manera prestar atención a esos aspectos. Sin embargo, digamos que una de las entradas que a mí me parecen importantes para este punto de esto cambiante es el rastreo de lo que Didier Fassan llamaría la economía moral afectiva, que se vuelve como una manera posible de rastrear esas configuraciones, esas transformaciones, esas recurrencias, esos aparentes cambios, esas aparentes novedades, o por cierto, pues novedades, pero creo que esta noción de economía moral afectiva me ayudará de alguna manera a develar estas conexiones temporales, estas vigencias, estos ecos
Y estas rupturas, digamos que es la apuesta hacia la cual quiero entrar, indagar. Y de otro lado, en torno a esta creación material, porque estamos en un doctorado de investigación, creación, donde siempre estamos esperando este componente material, yo aspiraría, mi intención, por supuesto, y como ustedes bien lo señalaban, no va a ser hacer una exposición del calibre de estas exposiciones en cuestión, pero sí por lo menos cuando yo planteo unas analíticas de coloniales, unas genealogías o unas contragenealogías, siguiendo la apuesta feminista de María Teresa Garzón, cuando uno plantea estas estrategias metodológicas, yo creo que yo le apuesto, no lo tengo completamente claro visualmente cómo van a ser, pero yo esperaría que de mis propias apuestas metodológicas, pues surja esta parte material, surja esa parte reflexiva, visual, que no sé muy bien todavía cómo va a ser, y con esto pues también lo uno a la pregunta que hacía el profe Ricardo sobre este resultado final. Yo apuesto que sí va a estar esta creación, no sé si como una creación alternativa, cuando yo pongo en el centro que el dolor es lo que está aquí y qué hacemos con ese dolor, pues yo no voy a presentar en contravía la felicidad ni nada por el estilo, pero sí voy a buscar algunas maneras de materializar y de generar una reflexión al respecto de eso que yo misma estoy cuestionando en preguntas y en diálogos teóricos y en otras cosas. Mi apuesta sí es a que esté presente. No lo tengo completamente claro cuál va a ser esa materialidad, pero creo que sí. Es decir, es mi interés, le estoy apostando a que sí, todavía no lo he definido muy bien. Hay muchas cosas que pueden estar allí. Y creo que alrededor también de esta cartografía afectiva que intento realizar, pues hay una dimensión que puede ser también, no sé si sensorial, material, pero que pueda estar allí presente. Y bueno, ¿qué más? El maestro Ricardo Lambuley, muchas gracias por esas lecturas atentas a todos. Sin duda, esos diálogos interepistémicos que él está poniendo allí de relieve entre estudios visuales, culturales, decoloniales, que los engloban los estudios artísticos, es uno de los puntos completamente centrales. Esas tensiones entre ese poder de lo visual y lo artístico, cómo se pone en el centro la noción de lo artístico desde los estudios artísticos, pues hay un debate muy interesante para debatir la noción de estética, y sobre todo porque si estamos hablando del dolor, acudimos a esa noción de estética y de arte moderno, que también está vigente dentro de estas exhibiciones. Y bueno, creo que con esto he hecho un repaso de los principales comentarios. Me excusan si algo se me ha escapado. Agradezco de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias, Sonia. Entonces, teniendo en cuenta la estructura de esta sesión, invitamos a los jurados a conectarse en el link de la otra sala para el concepto final de este proyecto. Y nosotros los esperaremos acá. Mientras tanto, Sonia El link está en el chat, Pablo, perdón, para no irme a... No, profe, ya los voy a enviar a la sala. Ustedes pueden salir cuando acabe su deliberación. Bueno, ya nos vemos entonces. Pedrito. Sí, Ricardo. Un último comentario que se me pasó, que me gustaría, ponerlo, que es muy cortito, antes de irnos a la... Y tendría un poco que ver también con la noción de las audiencias, que lo han mencionado ahora y que se me pasó ahora cuando hice el comentario, en relación a que también sería interesante como poner en discusión esa noción de las audiencias, porque está todavía en el mismo marco, digamos, moderno, de la idea del expositor y el público, del artista y el público, ¿cierto? Un público o un espectador que todavía está en el marco de la contemplación de algo que le va a ser presentado. Un poco también como salir de esa idea de las audiencias para quizás hablar de los intervenientes, de los participantes, es decir, de otras maneras de conexión con eso que sucede allí, que está más allá del saber experto
y de quien va a degustar o a disfrutar o a conocer a través de ese saber experto. Entonces, pensar un poco en romper también esa dicotomía de la noción de audiencia para pensar en otras formas de construcción de esa misma ritualidad. Era solamente eso. Muy bien. Gracias, maestro. Muchas Entonces ya los gracias. enviamos a la sala, profe. Sí, por favor. Nos pueden mandar con café o Ya Y están bocadillos ahí. también. es así de frío es esto, ¿no? Pues, ya me llegó. Ok. Sí. Nos vemos al otro lado, Pedro Pablo. Eso, no, yo no voy para allá, eso Pero entre ¿le llegó a dónde? ustedes. ¿Cómo le llegó a dónde? Profe, a usted En- le debió haber llegado ahí a su Zoom una invitación para que entre allá. Ah, ok. Aquí en Sí, el señor. chat mismo, ¿no? Aquí en el chat, Eh, ¿cierto? sí, debería estar ahí, sí, señor. Me indica, profe, cuando la haya visto. Creo que Ricardo ya entró, No, todavía no. porque debe salir de aquí, me imagino, ¿no? Sí, él debe aceptar, ahí les llega como una ventanita. Profe Ricardo, ¿le llegó como la ventanita para ir a la otra sala? No, no sé. Me imagino que sí, no sé, o se conectó de... No, es que está ahí. Él está aquí. Profe Ricardo. Pero es que él tiene dos, estaba conectado primero desde un computador y luego de otro. Ya está Ahora ya. ya. Sí, señor, ya Ajá. está. Listo. Pueden continuar ustedes acá, profe. Ok. Entonces continuamos la conversación. No sé si hay alguna pregunta a través del chat. Creo que quizás no, o si hay, la podemos tener en cuenta. Lo que podríamos pedirle a Sonia es si pudiera eh, profundizar un poco y contar un poco más sobre, ella mostró en las diapositivas como un amplísimo estado de la cuestión, ¿no? Entonces, quizá en alguno de los puntos de los que quizá contar un poco cuál sería como el estado de la cuestión en alguno de los aspectos, creo que eran como 5 o 6 aspectos que ella mostró y que pienso que son muy de interés, no solamente de aquí para el doctorado, sino para todas las personas que puedan tener interés en estos estudios de la memoria, ¿no? Sonia, entonces sí, ¿te parece Ok. que es esto? Sí. Y no sé si los Bueno, colegas tengan alguna pregunta más puntual, los compañeros del doctorado que están aquí, que también podrían plantear una pregunta, ¿no? sí, hay Sí, una pregunta, de hecho, sí. de Alexander. Gracias, Alexander, Ah, por la pregunta. Dice si solo estudiará la obra fotográfica del testigo o tendrá en cuenta el documental en Netflix. Eh, claro, yo empiezo por estas exposiciones, por las razones y los motivos que ya señalé, pero por supuesto que también el documental va a ser un lugar de puntos de encuentro muy fuertes para realizar los análisis, sobre todo porque, y esto lo voy a enlazar con lo que está señalando el maestro Pedro Pablo, para hablar de algunos de los ejes eh, problemáticos que yo propongo y sobre todo este régimen escópico y colonialidad, porque me llama mucho la atención cómo muchas de estas representaciones del conflicto armado están relacionadas con imágenes y con una cierta iconografía, mejor dicho, que hace referencia al mundo o aspectos iconográficos de la religión católica. Entonces, este documental, que además se llama Caín y Abel, si no estoy mal, hay otra serie de Jesús Abad Colorado que se llama Mata que Dios perdona. Hay un dicho muy recurrente cada que tenemos algún conflicto en el momento de las marchas, de los paros, siempre estamos hablando de estas guerras fratricidas, de muerte entre hermanos, Caín y Abel, es decir, siempre hay un repertorio discursivo, pero también iconográfico que nos está haciendo, que hace referencia directa
con esa forma de iconicidad católica que es bien interesante. Entonces, en Colombia, una de mis sospechas, o no es necesariamente una sospecha, creo que incluso es una certeza, y ustedes saben cómo se ha construido un régimen visual que es falogocentrista, que está completamente ligado a esas prácticas y a estos valores de tradición católica. Parte de este estado de la cuestión que estoy construyendo quiere considerar precisamente esta noción de la colonialidad estética, ¿no? Que es un trabajo realizado por el maestro Pedro Pablo, aquí presente, que nos presenta cómo esa colonialidad estética empieza como una forma de teoestética, antes de la aparición incluso de la estética como una disciplina filosófica, y esta teoestética trabaja desde la colonia como en una clave de construcción colonial del ser, de los otros, y esas formas, esta forma de teoestética trabajaba a partir de las imágenes o de políticas de la imagen, y si uno revisa, por ejemplo, las pinturas de la época de la colonia, las pinturas de los santos y las pinturas de las santas, las pinturas o las escenas moralizantes, estas servían de cierta manera para el control de los sentidos, no la vista, pero también el olfato, el oído, todos los sentidos se integraban mediante la espiritualización de los mismos. Y esto a su vez empezaba a configurar la mirada en una cierta forma de clave religiosa. Pues una de mis sospechas es que esta configuración que es colonial, ¿no? De ciertas representaciones que son católicas, y esas configuraciones de las formas del mirar, de cierta manera se permanecen vigentes y son reiteradas. Entonces, pensaría que esta situación pues ya ha venido siendo trabajada, y eso lo expongo allí en mi estado de la cuestión. Hay autores que han establecido y han construido incluso conceptos y nociones. Está, por ejemplo, Joaquín Barrientos con la colonialidad del ver. Yo hago todo ese rastreo. Barrientos lo presenta como un régimen heterárquico de poder, anclado directamente a la matriz colonial del poder. Hay otras investigaciones, como la de Peláez Ramírez, que empiezan a ver cómo esa colonialidad del poder o control de las expresiones del poder están ligadas por el Estado y están amparadas en el campo del arte. Hay otros autores como Sergio Martínez Luna en Colombia, que nos empieza a hablar de todo, a contarnos toda una genealogía de la visualidad entrelazada completamente con el sometimiento a la autoridad, el colonialismo, el totalitarismo y la violencia. Y así se empieza en el estado de la cuestión a dar cuenta cómo visualidad y poder empiezan a estar ancladas desde el momento mismo de la colonia o la construcción de ese mundo moderno colonial hasta la actualidad, y se va actualizando de distintas maneras. Hay otros autores que van sumando a estas apuestas y empiezan a actualizarla y ver de qué manera esa colonialidad está expuesta en contextos latinoamericanos. Por ejemplo, Sayak Valencia, que es una autora feminista mexicana, y Katia Sepúlveda retoman una noción que fue acuñada por la crítica cultural Susan Sontag, que es el fascinante fascismo, porque es esa idea de la fascinación que entra también por lo visual, por la mirada, perdón. Y ellas reemplazan esa noción de fascinante fascismo para pensarlo en el contexto latinoamericano y lo traducen a una fascinante violencia, y esto lo hacen con la finalidad de pensar las formas de mercantilización y consumo de la violencia visual, que es tan vigente hoy. Incluso Sayak Valencia nos va a hablar de un régimen necroescópico de la narcocultura mexicana, ¿no? Atravesada por la economía, por el mercado global. Entonces, asimismo, habla de la forma de la estetización de la violencia,
pero como estas formas que pensamos que son muy actuales de violencia, también son herederas de un colonialismo y de un lado, pero también de un fascismo, como técnicas de subjetivación. Y mi propuesta, siento yo, cruza varios de esas perspectivas, varios de esos escenarios, e indaga, por supuesto, como ya les he expuesto hoy, pues esos modos de ver y modos de representar que tenemos hoy, esas relatos o memorias del conflicto armado, y cómo de cierta manera están ligados a esos valores patriarcales, configurando formas del ver atravesadas también por el género. La maestra Marta Cabrera, que también hace parte de este jurado y presente, propone la noción de heteromirada, y yo propongo otras nociones, como les decía ahorita, como moral, o este régimen semiótico del dolor, como ese específico modo de producción de signos. Ay, ya llegaron. Y hasta allí les cuento. Muchísimas gracias. Llegó Alex. Ahí está un poco apretada esta puerta digital y los colegas se quedaron atrapados, entonces, porque Joana no abrió bien la puerta. Ya voy a detener la sala y ya ellos retornan. Ok. Ya retornan Lo ellos más cercano a una automáticamente en película de un Harry segundito. Potter, ¿no? Algo Es así. mágico. Sí. Es bastante mágico. Ya deberían estar ellos por llegar aquí, ya llegaron. Uno debería hacer un gesto con el cuerpo, ¿no? Como... Sí, un aterrizaje. De una sala a otra es como de un planeta a otro. Ya, espérame porque creo que todavía falta alguien. Creo que el profe No sé si... Ricardo salió. Él se iba por otra puerta. Creo que sí se fue por otra puerta. No sé si Joana entró y si está el acta. La idea es leer el acta para finalizar la sesión. Sí, señor, ella está. Vale. Y no sé si ¿me la puede... escuchan? Sí. Okay. ¿Proyecto el acta o solamente la leo? Como consideren. Léala. Pues, solamente leerla. Sí. Un momento, por favor. ¿Dónde está? Es que Joana le pone suspenso. Vale, vamos entonces a leer el acta ese acta de sustentación de proyecto de tesis doctoral número 1 del 13 de septiembre de 2021. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular de doctorado en estudios artísticos, se instala la sesión virtual para la sustentación del proyecto de tesis titulado Políticas de la mirada en procesos de musealización de la memoria del conflicto armado en Colombia, presentado por la doctorante Sonia Patricia Vargas Martínez, con código 2019-2606015 y dirigido por el docente Pedro Pablo Gómez Moreno. Una vez recibida la evaluación previa al proyecto de tesis por parte de los jurados, quienes consideran que el proyecto de tesis está listo para la sustentación, la estudiante se presenta a la sustentación pública ante el jurado integrado por Dr. Alex Schlenker, doctora Marta Cabrera, Dr. Edgar Ricardo Lambuley Alferez. En primer lugar, el coordinador del doctorado da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión, aclarando el procedimiento de la sustentación. Acto seguido, se procede a dar la palabra a la doctorante, quien expone el contenido general del proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto de tesis, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por la estudiante. Enseguida, los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de su conversación acuerdan de forma unánime el siguiente dictamen. Aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar las siguientes observaciones. Consideramos que es un proyecto oportuno para el contexto previsto.
pertinente para los campos de conocimiento para los cuales está planteado y con una interesante propuesta práctica de investigación-creación. Se trata claramente de un proyecto realizable con las fronteras demarcadas. Es sólido como proyecto. Para constancia, lo firman los miembros del jurado presentes. Esa es el acta de sustentación de proyecto de tesis. Creo que se puede aplaudir, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí.